En mi nacer, me hablas del amor y casi sin darme cuenta mi corazón empieza a entusiasmarse y a comprender lo que es vivir. Tú alumbras mi camino con tus palabras, desde las jamás se borrarán. Que brindas tu amistad, el gozo, la alegría y la paz. Pues ¿qué es vivir? La vida es Cristo y su amor, mi única ganancia. Pues ¿qué es vivir? La vida es Cristo y su amor. Bienvenidos a la Escuela de la Palabra, nuestra segunda sesión. Yo soy Patricia Gallo, misionera de la familia misionera Verbum Dei con sede en Medellín. Tenemos hoy esta segunda sesión que dedicaremos a una breve introducción a la Biblia como tal. Digo breve, brevísima introducción, solamente marcando algunos elementos que nos faciliten el acercamiento que vamos a hacer a lo largo de este ciclo de Escuela de la Palabra. Para algunos puede que sea algo ya sabido, porque ya han hecho otros cursos bíblicos o en la parroquia, en otros grupos, pero algunas de las personas que se han inscrito es el primer acercamiento que tienen. Entonces necesitamos aclarar estos puntos y nos sirve de repaso a todos. Bien, lo primero de lo que parto es decir qué es la Biblia. La palabra Biblia ya significa, en el original en griego, significa el plural de libro. Por tanto, la Biblia no es simplemente un libro, sino que es un conjunto de libros. La Biblia podría decirse que es una biblioteca, ¿no? Un conjunto de libros que están agrupados, pero no son cualquier tipo de libro. ¿Qué contiene la Biblia? Pues contiene la historia de la salvación, es decir, la historia de la intervención salvífica de Dios en la humanidad. Eso es el contenido de la Biblia. Por eso la Biblia puede tener varios nombres, puede llamarse el libro de la revelación, puede ser la Sagrada Escritura, e incluso solamente la escritura digamos con mayúsculas, o sea, porque sería la escritura por antonomasia, porque contiene lo más importante, lo que Dios ha dicho, cómo se ha manifestado Dios. La Biblia, como la tenemos nosotros, como ha llegado a nosotros, pues está genial, porque la podemos entender, está hecha en nuestro idioma. Sin embargo, el original de la Biblia no fue en ninguna de nuestras lenguas actuales, sino que fue escrita y luego traducida, escrita en hebreo, en griego, en arameo, pero traducida hoy, después del Concilio Vaticano II, a las lenguas que se hablan. Entonces la Biblia está traducida en cientos de idiomas, es hermoso. Pero no es el original. Para uno leer el original tiene que aprender estos idiomas e ir a leerlo en los rollos, ¿no? En hebreo, griego y algo de arameo, que es la lengua hablada del pueblo judío en la época de Jesús. Pero se conoce como la Biblia como partida en dos partes principalmente, no a la mitad, sino que son dos bloques: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Testamento, para nosotros a lo mejor no es tan expresiva esa palabra, porque piensa solo uno en lo que deja alguien que muere para repartir sus bienes. Bueno, aquí el sentido es el de una alianza, o sea,
el pacto de Dios con el hombre, por eso el testamento, el acuerdo, la alianza de Dios con el hombre, en el antes y en el después de Jesucristo. Entonces, todo lo que es Antiguo Testamento es hasta Jesucristo, y el Nuevo Testamento desde Jesucristo, ¿no? Esa es la gran división, que ya les digo, no es matemática a la mitad, no, el Antiguo Testamento es mucho más grande, más largo. Contiene 46 libros y el Nuevo Testamento contiene 27, para un total de 73 libros. Libros que pueden ser incluso de una página. Hay libros de la Biblia que son una página, pero este es el nombre que se les ha dado. No se dice la hoja, sino el libro o la carta, pero que está reconocido como inspirado por Dios. Y aquí entramos en un tema también muy importante, que es la canonicidad de los libros. No es que se juntaron un montón de libros viejos y dijeron esto lo dijo Dios, no, el proceso es complejo, muy pensado, muy reflexionado, muy discutido y sobre todo dirigido por el Espíritu Santo para llegar a reconocer qué es lo que es realmente inspirado por Dios. Eso es lo que hace canónico un libro, es la definición que ha dado la Iglesia en toda su sabiduría y con la asistencia del Espíritu Santo para reconocer estos libros efectivamente son inspirados por Dios. Y eso es lo que ha determinado el canon, o sea, como la regla, la medida. Lo que está en esta regla es lo que es realmente inspirado, porque hay muchos escritos de la misma época que no están incluidos en la Biblia. Bueno, eso es un tema muy amplio, no lo podemos desarrollar aquí, solamente una pincelada para poder distinguir una cosa. En esa regulación, en ese canonicidad de los libros de la Biblia, hay un elemento que a nosotros nos interesa particularmente, y es que la Biblia judía contenía 39 libros, escritos en hebreo. Luego hubo otros libros que fueron escritos en griego y que la Iglesia reconoció como inspirados también por Dios, aunque fueran escritos en griego. Y es el total de esos libros, los 39, más los 7 libros escritos en en griego, constituyen el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento los judíos no lo tienen, ¿no? Entonces no es problema con los judíos. Nuevo Testamento es igual en las iglesias católicas ortodoxas y todas las cristianas separadas. Sin embargo, en el Antiguo Testamento sí va a haber esa diferencia. Ortodoxos y católicos acogemos, reconocemos, tenemos en nuestra Biblia los 46 libros del Antiguo Testamento. Mientras que los de las iglesias separadas, iglesias cristianas no católicas ni ortodoxas, ellos solo admiten del Antiguo Testamento aquellas que los judíos admitían. Entonces, ellos tienen 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante esto? No porque sea malo leer una Biblia cristiana. De hecho, muchas casas están mezcladas porque nos la regalaron, porque la trajo alguien. No hay problema, pero sí que conviene que yo sepa qué Biblia estoy leyendo, porque si es católica va a contener todos los libros, pero si no lo es, te vamos a dar una cita y tú no la vas a encontrar porque ese libro no está en tu Biblia. Entonces, no es que sea mala, es que le faltan estos libros. Esos libros es bueno reconocerlos, yo los voy a enumerar así de paso, pero luego lo pueden ver en las introducciones de las Biblias, aparece, lo pueden comentar también en el grupo, es muy fácil buscar cuáles son los libros deuterocanónicos, o sea, los del segundo canon, los que se eligieron, porque escritos en griego los judíos no los reconocían, pero en la Iglesia Católica sí, y la Iglesia Ortodoxa también. Entonces son el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de la Sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch y el libro 1 y 2 de Macabeos. Son 7. No hace falta que tomen nota, lo podrán leer tranquilamente en cualquier momento en Google.
Bien, este punto es el que nos debe quedar muy claro. El número de los libros es mayor en la Biblia nuestra porque tenemos esos 7 libros del Antiguo Testamento aprobados como inspirados. En el Nuevo Testamento no hay problema porque son aprobados todos. ¿Cómo sé yo entonces que mi Biblia es o no católica? Hay varias señales. Pues esta sería una, ¿no? El que contenga los 46 libros. Otra sería que en las Biblias católicas normalmente aparece en las primeras páginas un sello o una firma o una comprobación de obispos que autorizan la publicación de esa Biblia. Es decir, que hay una garantía de que la traducción es fidedigna, porque uno puede falsificar tantas cosas hoy que podría pasar como Biblia cualquier cosa, y no. La publicación de una Biblia tiene que estar avalada para que uno no lea y quede engañado. Entonces, por eso es importante, ¿no?, que la traducción sea aprobada por la Iglesia. Entonces, normalmente aparecerá obispo de Quito, obispo de Bogotá, obispo de Madrid, que aprueba esa Biblia, o un grupo de obispos, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, la Conferencia Episcopal Española, etc. También es frecuente encontrar una palabra en latín, una expresión técnica, que espero que aquí aparezca en el video, ustedes lo puedan ver, que es nil obstat. Esto es una frase, una palabra latina que quiere decir no hay obstáculo. Es decir, no hay obstáculo para que se publique, o sea, es vía libre, es correcta. Bien, eso es importante. Luego también la Biblia católica tiene notas de explicación. Es verdad que alguna católica también no tiene. Alguien me llamó la atención porque en nuestra publicidad la Biblia que está abierta no parece que tenga notas. Pero bueno, no importa, es el dibujo. Pero también he visto que hay algunas Biblias que por hacerlas breves, siendo católicas, no tienen notas. Entonces habría que verificar con otros de estos elementos que hemos dicho. Sobre todo que sea una traducción que no vaya a eclipsar o empañar algún elemento importante de nuestra fe. Entonces, por eso uno busca el aval de que la traducción sea correcta. Y aquí, al hablar de traducciones, pues tengo que referirme también a la variedad de traducciones que puede haber. ¿Cómo es que si los traductores cogieron del mismo hebreo, del mismo griego, las palabras, ¿por qué tú que lees la Biblia de San Pablo, tú que lees la de Jerusalén, tú que lees la de Dios habla hoy, la latinoamericana, por qué leemos y un versículo, un parrafito, una frase puede ser tan distinta? Por las traducciones. Las traducciones normalmente tienen algún énfasis, una orientación particular según un objetivo de los editores. Entonces, una intención puede ser, por ejemplo, que es una Biblia especializada para estudios. Entonces va a ser muy rigurosa en la traducción, va a ser muy seria en la traducción, no va a hacer arreglos, sino que va a ir a la traducción más bien literal del contexto donde fue escrita. Normalmente incluso viene dicho Biblia de estudio, esa es una opción. Hay otras Biblias que son inculturadas, es decir, que se adaptan a una región, a un lugar. Por ejemplo, tenemos la Biblia latinoamericana, o la Biblia de Jerusalén para América Latina. ¿Qué tiene, por ejemplo, de particular? Pues que la Biblia española va a ser escrita con estos pronombres personales, vosotros, ¿no? Vosotros, con la conjugación de los verbos en esa misma versión, mientras que la Biblia latinoamericana va a usar el ustedes, que es para nosotros latinoamericanos mucho más cálido, más cercano. Bien, esa es una opción de un traductor para facilitar la cercanía para un tipo de persona. O puede haber una Biblia que se llaman Biblias en lenguaje corriente, o sea, la intención de esta traducción va a ser que sea muy fácil de entender, o sea, que no tenga nadie que ir a coger un diccionario para entenderla, sino que sea así, que la pueda entender cualquier persona sencilla. Pues es una opción también de un traductor. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy tiene esa característica,
es muy sencilla, es difícil que haya alguna palabra que no la entienda el común de la gente. Bueno, son opciones. Bien, no me quiero meter más en ese punto porque es muy amplio. Y el otro punto es que nos es necesario y es muy práctico, es que podamos encontrar las citaciones que se hacen, por ejemplo, en una charla. Llamamos cita al modo en el que se puede encontrar un texto concreto dentro de toda la Biblia. Entonces, hay unas convenciones para poder acceder a un texto. Entonces, lo primero es una sigla, o sea, no escribimos todo el nombre del libro, porque acabo de decir Macabeos, esa es una palabra muy larga, Macabeos. Entonces, ¿uno qué hace? Usa una sigla. Esas siglas son convencionales, puede haber un poquito de diferencia, pero normalmente las Biblias tienen en el inicio o al final una lista de abreviaturas. Entonces encuentras, si la tienes en tu mano en este momento, puedes verificar. Abre la Biblia y hay un índice general. Entonces ahí aparecen los libros en orden con la página en la que lo encuentras. Puedes encontrar, ojalá, en muchas hay, otra lista que son lista de abreviaturas. Entonces el libro se llama Isaías. Buscas Isaías y ves la abreviatura IS. Libro de Macabeos que decías, busca la abreviatura y es MAC. ¿No puede ser MC? No, porque entonces sería el Evangelio de Marcos. Entonces, cuando uno ya tiene experiencia, esto no le es ningún problema, pero al inicio sí, le hace falta familiarizarse. Entonces, va a ser ese el modo como encontramos un texto concreto. El nombre del libro, su sigla, y la enumeración de capítulo, que sería como el número grande que aparece en las hojas, en negrilla o más grande, que sería el capítulo, y luego unos números pequeñitos que llamamos versículos. Entonces ese es el modo en el que se encuentra un texto. Jeremías 13, versículos 7 al 10. Bueno, esto es algo muy práctico que si estuviéramos juntos lo podríamos hacer de una manera más práctica, pero bueno, lo que no alcancemos a clarificar no hay problema. Sus monitores en los grupos les pueden ayudar para que sea más fácil ese buscar. Y luego, bueno, esa estructura que nos permite entonces visibilizar con facilidad un texto concreto que se nos indica. Bien, esto es la Biblia como libro, ¿no? Hay cositas para que podamos entender cómo acercarnos a ella. Pero si quisiéramos en este día, sobre todo, poder comprender que sí hay una diferencia entre la palabra de Dios y la Biblia como tal. Digamos, la Biblia es como la estructura en la que está incluida, metida, la palabra de Dios. La estructura sin la palabra de Dios no sería nada, pero la palabra de Dios la podemos recibir porque está en la estructura. Por eso cuando nosotros los hemos invitado, no los hemos invitado a un curso bíblico, unos estudios bíblicos, y lo podemos hacer y lo hacemos. O sea, hay otros espacios que son estudios bíblicos, introducción al Nuevo Testamento, introducción al Antiguo Testamento, introducción a los profetas, el profeta Jeremías, el Evangelio de Juan, etc. Pero este espacio es una escuela de la palabra. El centro de estos encuentros es la palabra de Dios directa. Nos vamos a acercar a la palabra de Dios, la que Él ha pronunciado a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde la creación hasta la historia del pueblo de Israel que fue escogido, que vivió en la opresión, que fue liberado, que pasaron siglos en su historia y se les prometió un libertador definitivo, y ese fue Jesucristo. Es hermoso un momento en la carta a los Hebreos que habla de cómo Dios habló en muchas ocasiones y de distintas maneras por medio de los profetas, ¿no? La carta a los Hebreos mira el pasado y dice, Dios había dicho ya muchas cosas, desde la creación, desde la naturaleza, desde la historia de los pueblos, desde la revelación concreta en el pueblo de Israel.
Y dice la carta a los Hebreos, pero en el último tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí nos situamos en la escuela de la palabra. La palabra de Dios hecha carne en Jesús. Ese es el centro de atención para nosotros a lo largo de estas semanas. Por la palabra que vamos a ir meditando a lo largo de estas semanas en cada taller, vamos a tener la posibilidad de un encuentro personal con Jesús, de un acercamiento personal a aquel que nos ha amado tanto que ha dado su vida por nosotros. Ese es el objetivo. Ni siquiera es aprender a orar, aunque es eso lo que nosotros queremos, que tú aprendas a orar con la palabra de Dios. Pero justamente eso es para que tengas ese encuentro cercano con Él, que empiece a dirigir, a marcar, a orientar toda tu vida. Entonces, nos acercamos a través de la palabra al encuentro con Él, con la persona de Jesús. Por eso les quiero proponer un texto fundamental, a mi modo de ver, en este inicio de la escuela de la palabra. Porque nos da lo que yo llamo una clave, la clave de acercamiento a la Biblia en sí misma. Una clave es una llave, ¿no? Una clave es una llave con la que tú abres algo que está cerrado, con la que tienes acceso a algo a lo que no tendrías acceso si no la tienes. Eso es una clave. La clave de la Biblia es Jesucristo. No hay nada del Antiguo Testamento que pueda interpretarse fuera de Jesucristo. Jesucristo es la clave de lectura de todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento orientaba, apuntaba a Cristo. Entonces, no hay un texto del Antiguo Testamento que tú puedas decir está en contradicción con el Nuevo. No, desde Jesús aquello se comprende, tiene una interpretación, un valor. Y esta clave nos interesa mucho porque precisamente Dios nos ha hablado. Y por eso la Escuela de la Palabra lo que apunta es a que escuchemos, a que comprendamos al escuchar la palabra. A Dios escuchamos cuando leemos la Sagrada Escritura. Ya nos enseñaba uno de los primeros teólogos, de los importantes teólogos de los primeros siglos, San Ambrosio, a Dios escuchamos cuando leemos la Sagrada Escritura. Entonces todo nuestro interés en este tiempo es que tú aprendas a escuchar, leyendo la Escritura, aprendas a escuchar a Dios, a reconocer su voz. El texto que les propongo para la oración es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, y también el versículo 14. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios, todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. Este texto es así, denso, muy denso. Lo leemos sobre todo en torno a la Navidad, porque habla de esa existencia desde siempre de la palabra que era Dios, la palabra que vamos a identificar como la segunda persona de la Trinidad, su Hijo, el Hijo de Dios. Y en el versículo 14 pues es la clave de todo. Dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces toda esa palabra que Dios había pronunciado en la historia y que había estado incluso escrita ya en aquellos rollos de la antigüedad donde los profetas habían escrito las palabras de Dios, ahora se encarna, toma carne y se hace hijo de los hombres, ¿no? Se hace uno de nosotros en la carne y habita entre nosotros, ¿no? Puso su carpa entre nosotros, ¿no? Su cuerpo es su carne, su tienda, y dice San Juan, y nosotros hemos contemplado su gloria. Miren, nuestra Escuela de la Palabra pretende eso, que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros tengamos el gozo, la suerte de poder contemplar la belleza, la grandeza, la hermosura, la dulzura,
de la palabra de Dios hecha carne en Jesucristo. Y que Él, como clave, ya no solo de la Biblia, sino clave de la existencia misma, le dé sentido a nuestra vida. Vamos terminando esta predicación a incluirnos en nuestros grupos de equipo de trabajo que nos reunimos a través de la plataforma de Google Meet. Sus monitores les han mandado un enlace para que ya en una sala podamos entrar a hacer nuestra oración personal en silencio. Van a encontrar seguramente una música clásica, un momento de silencio, porque vamos a dedicar unos minutos a la oración con esta cita. Evangelio de San Juan 1, del 1 al 3 y versículo 14. Allí el monitor les indicará cuánto rato de silencio vamos a hacer de oración, les indicará alguna pregunta también para que después podamos compartir lo que significa para nosotros este acercamiento a la palabra, comprendida no como letra, como estructura, solo como libro, sino comprendida como Dios que me habla, Dios que quiere hablarme a mí personalmente y que quiere que yo haga esa misma experiencia de San Juan, contemplarlo, contemplar su gloria, gozarme de su presencia, ser iluminada en todos los rincones de mi vida por esa presencia de Jesús que en el Evangelio vamos a encontrar vivo, actuando y dirigiéndose a nosotros personalmente, porque es que es a nosotros que nos ha amado y que ha entregado su vida por nosotros. Buena oración, buena escuela de la palabra y seguimos muy presentes juntos en este camino.